Bienvenido a este episodio hecho para ti. Bienvenidos mis queridos emprendedores creativos a este su canal de YouTube, a este su podcast donde trato de compartirles toda la experiencia y las herramientas que he aprendido para que ustedes puedan vivir de lo que aman y no tarden tanto como lo hice yo. Ya viene la nueva generación de nuestro programa estrella Aceleración de Agencias, un programa donde nos encargamos de acelerar a todos aquellos CEOs y a todas aquellas agencias que quieren ir al siguiente nivel, que quieren poder vivir de su agencia, organizar su agencia, y existen muchísimas cosas alrededor para poderlo lograr. Pero hoy tengo un invitado especial, el buen Ro, quien se encargó de gran parte de la transformación de Endor, la agencia que fundé en el 2012. Y el tema puntual que vamos a tratar el día de hoy es ¿por qué las agencias no pueden crecer? Ro, bienvenido y gracias por estar aquí. Tutor, asesor estrella de muchísimos CEOs que hemos ayudado. Entonces, ¿qué mejor que tú, que tienes la noción y la sensibilidad para poder abordar este tema? Un tema bien amplio, la verdad, Frank. Entonces, creo que hay mucha carnita para que vayamos platicando. Antes de irnos a las preguntas, platica un poco de ti para quien no te conozca. Soy ingeniero, Frank. Eso es algo como muy raro en el mundo creativo. Soy un bicho raro, pero soy ingeniero industrial. Entonces, eso me ayuda a tener una estructura mental como lógica. Me cuesta mucho la creatividad muchas veces, pero entonces pensar en términos de pasos, procesos, operativo, pues es una ventaja para mí. Tengo una maestría en alta dirección también, tanto la maestría como la carrera, en la Universidad de Anáhuac. Tengo una certificación de coaching, un coaching ahí medio nuevo en España, que es coaching dialógico, es una corriente todavía chica de coaching. Y luego soy deportista de afición. Ahorita digo por qué menciono esto. Mi afición nunca ha sido alto rendimiento. Los cachetes y la panza lo hacen muy evidente. Pero el deporte es una gran escuela para la vida. Forja mentalidad, forja voluntad y nos ayuda a trabajar en función de metas y a trabajar en equipo. Entonces, muchas veces comparto esto porque no es nada más tener hábitos de vida saludables, sino trabajar en uno mismo, la gran riqueza que te aporta el deporte. Y además eres Ironman. Pues me quedé en el medio, pero sí ha sido la prueba más fuerte en términos deportivos a la que me he enfrentado. Hice un maratón también. Este año voy a hacer otro a finales de año, posiblemente en diciembre. Y nada destacado, pero compito contra mí mismo. Para todos los demás soy muy promedio, pero compito para ganarme a mí. Chingón. Oye, Roy, ahorita que decías que eres un bicho raro, yo te lo confirmo, eres un bicho raro. Que eres ingeniero y que eso te permite, pues, darle estructura a las ideas, que muchas veces es lo que nos cuesta a los creativos. En lo personal es parte de lo que me cuesta a mí. Puedo ser muy creativo y tener muchísimas ideas y tú eres quien me ayuda a estructurarlas. Ro, cuando a mí se me ocurre algo, le marco a Ro, o si estoy con él le platico mi idea y él empieza a ver cuáles son los pasos a seguir para poder hacer realidad esa idea. Y creo que es uno de los principales obstáculos del creativo, el poder tener una claridad al momento de organizar toda esa creatividad. Y no sé si recuerdas, porque fue justo el momento en el que me encontraba personalmente y hablando también por la agencia Endor, hace ya algunos años cuando te incorporaste al equipo. Y ahí empezó el proceso de transformación. ¿Recuerdas? Sí, nunca se me va a olvidar. ¿Y cómo estábamos en ese entonces? O sea, platica tu perspectiva de cómo veías Endor cuando entraste y dijiste, bah, aparte, como acabas de decir, un mundo que para ti era totalmente desconocido. Mira, yo te voy a reconocer algo.
me encontré mejor de lo que me imaginé. Me encontré mejor el avance. Ya llevaban un buen avance, Frank. Había procesos, había mentalidad sobre la necesidad de los procesos. Ya había la estructura de líderes. Esa ya estaba muy avanzada, muy consolidada, que esa es fundamental para la operación de Endor. Yo llegué a insertarme nada más. Luego me tocó trabajar con varios. Sí, la parte de recolectar información, analizar esa información para hacer uso de esa información. ¿Cómo qué, por ejemplo? Por ejemplo, ¿quiénes participan en la producción de un servicio? ¿Cuáles son los costos que eso nos generan? Hablando en términos de el recurso humano. Y entonces, ¿qué tan adecuados son los precios que estamos ofreciendo? ¿Y cuánto nos está dejando cada una de las cuentas? Yo me acuerdo que ahí te dieron a ti un hack para hacer el cálculo de los precios de una forma sencilla. Y entonces, aquí en esta sala, un lunes en la mañana me dijiste, por aquí. Y entonces nos pusimos a hacer todas esas estimaciones para llegar a simplificar y poder ver si los precios que estábamos ofreciendo eran rentables para nosotros o no. Y por ahí nos llevamos unas sorpresas bastante, ¿cómo llamarle? Sorpresas, pues la verdad es que desagradables en algunos casos. Desagradables por lo que ya había pasado, pero agradables porque si lo veíamos a futuro, pues eran cambios importantes que podíamos hacer y que iban a tener pues muchos beneficios. Ahorita que dices que cuando tú te incorporaste ya llevábamos un avance considerable, no crean que esa era la naturaleza de Endor, ¿no? Durante muchos años, aunque íbamos creciendo, había un caos, no había el orden con el que probablemente te encontraste. Ya llevábamos 6 meses en el proceso de ordenar la agencia. Tal vez íbamos 4 meses en un proceso intensivo donde en este proceso no me involucré solo, se involucró también, aparte del equipo, un equipo de consultores que contratamos externos buenísimos, que por cierto ya me había topado en varios años con diferentes consultores, coach de negocios, y gente que te prometía, te voy a hacer tus procesos, pero el gran problema que me encontraba siempre era que al momento de vender, pues te endulzan el oído. Me endulzaban el oído, pero al momento de la primera sesión no me hacía sentido nada. Y cuando contratamos a Emilio González, que es el principal consultor de la transformación que tuvimos, desde la primera sesión me hizo sentido todo lo que me decía. Y ahí, todo lo que me dijo que lo había aplicado él con otras empresas de otros giros y otras industrias, mi mente empezó a pensar cómo podía adaptar todo eso a este giro. Ahí comenzó nuestro proceso de transformación y fuimos adaptando las mejores prácticas que íbamos encontrando para otros negocios a nosotros. Esto lo quiero recalcar porque a lo mejor cuando comentas que teníamos ya una organización considerable, la gente puede dar por entendido que siempre ha sido así, y no. Realmente, probablemente 4 o 6 meses antes de que te incorporaras al equipo de Endor, pues éramos un caos, no había estructura de líderes, no había esa organización, no habían procesos, no habían roles, no había nada de nada. Y el primer ejercicio que comentaste de la rentabilidad, el ver cuánto nos representaba de inversión en tiempo, dinero, cada cuenta, y el abrir los ojos, fue un salto importante. ¿Por qué crees tú
que dimos un salto importante cuando nos dimos cuenta de eso. Porque cuando te golpeas con la realidad, como fue ese ejercicio, y de una forma así tan clara, no puedes quedarte como estoy yo ahora, de brazos cruzados. ¿Y por qué te quitas? Necesitas tomar acción. Porque si con esa claridad, lo dijiste ahorita, abrir los ojos, si abriendo los ojos no tomas acción, mejor hazte un lado. No pretendas recorrer el camino. ¿Qué hubiera pasado si no hubiéramos hecho ese ejercicio? Pues la rentabilidad de la agencia estaría comprometida siempre. A lo mejor hablando en términos automovilísticos, estaríamos pretendiendo avanzar con el freno de mano puesto todo el tiempo. Entonces forzado. Y así estuvimos mucho tiempo intentando avanzar con el freno de mano puesto. Y aunque sí íbamos avanzando, íbamos mucho más lento y era más desgastante porque estábamos forzando la maquinaria. Es decir, hacíamos más esfuerzo y avanzábamos menos. Yo me acuerdo que en ese caso particular era un cliente de un producto de consumo con el primer ejercicio que se hizo. Y literalmente era una iguala, un pago recurrente que en un contrato que teníamos de 1 año, ya llevábamos 2 años trabajando con ese cliente y por decir el pago era de $2,500 mensuales, 50,000 pesos mexicanos mensuales. Y la utilidad que nos dejaba ese cliente era de 1,800 pesos o $900. $90. $90, perdón. $90, 1,800 pesos mexicanos. Y era la cuenta que más estructura de equipo requería. Era la que más nos demandaba. Sí. Es decir, la cuenta más importante, porque era no la más importante en el sentido, a lo mejor la más pagada, pero era una cuenta padre porque la marca era conocida, es muy conocida, era divertida llevarla, era muy divertida, nos demandaba mucho tiempo, mucha gente, y era la cuenta que menos utilidad nos dejaba. Entonces, imagínate todo el esfuerzo que hacíamos. ¿Te acuerdas qué pensamos cuando dijimos tanto desmadre, tanta chinga, para que nada más nos esté dejando eso? Y como el equipo estaba muy desgastado por lo que implicaba la cuenta, una reacción natural fue: no vale la pena seguir. Tanto para esto, no vale la pena seguir con esto. ¿Cuándo vence el contrato? Lo Esa primero fue que una fuimos a ver es cuándo vencía el contrato, porque había un contrato, así cierto. Sí. O sea, tanto tiempo queriendo trabajar con esa marca, el esfuerzo que hicimos para cerrar ese cliente 2 años atrás, para que después decir, por un análisis pequeño, cuando vence el contrato ya no queremos trabajar bajo esas circunstancias. Obviamente con la marca sí. De hecho, en algún momento se tomó la decisión de replantear el costo de la iguala y la aceptaron. ¿Recuerdas? O sea, les dijimos, miren, estamos haciendo esto, se les argumentó y logramos subir no sé qué porcentaje más. ¿Tú recuerdas qué porcentaje más? Un 60% a como estaba originalmente. Imagínate, subimos un 60% más por hacer un análisis. Y en ese momento, ese cliente se volvió rentable. Pero volviendo al tema inicial, ¿por qué las agencias creativas, por qué los creativos no pueden crecer, no pueden tener rentabilidad, utilidad? Y esto es uno de los principales pues frenos de manos para poder crecer, ¿no? ¿Cuántas agencias? Hemos ayudado a más de 200 dueños de agencias en diferentes partes de Latinoamérica. Hemos ayudado a gente en México, por supuesto. Estados Unidos, España,
Guatemala, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Perú, Colombia, Chile, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Argentina. España, Estados Unidos. O sea, hemos ayudado en el proceso de orden y de aceleración a muchísimas agencias. De todas ellas, ¿cuántas crees que tienen este problema? Un problema de rentabilidad y que no saben. Todas, o sea, no te podría decir en este momento un porcentaje, pero casi todas. Casi todas, porque muchas veces es el problema en el que me enfoco es vender. Vender. Y eso me consume y si vendo, creo que ya está resuelto. Pero pues una cosa es vender, que desde luego que sí es muy importante, y otra cosa es ser negocio. Pero casi todas tienen este problema. De hecho, hace 2 meses, tuve un caso que me llamó mucho la atención porque en la tutoría, haciendo un ejercicio justo para ver la rentabilidad de una agencia ya de varios años de recorrido, con buen prestigio, hicieron el ejercicio 4 veces porque entre los socios estaban con el conflicto de no puede ser que estemos en números rojos y no nos hayamos dado cuenta. ¿Cuánto tiempo? Pues llevaban así ya 3 años. Y luego con se ve como algo imposible. O sea, es como si te dijera... véndeme... no sé, chocolates. Y tú me vendes los chocolates en 10 pesos. Y los chocolates a ti te cuestan 10 pesos. Bueno, 9.80 centavos. Entonces estás ganando 20 centavos por cada chocolate. O sea, nada. Y tú creyendo que me estás vendiendo muchísimos chocolates, piensas que es negocio, pero no. Y a muchísimas agencias y a nosotros nos pasó eso. La importancia de rentabilidad para poder crecer. Me gusta lo que dices. A ver, no por el hecho de que vendas mucho significa que eres un buen negocio. No. No porque vendas más, porque tengas más marcas, más clientes, factures más, tu negocio va a crecer más. Incluso puede ser el efecto contrario, porque entre más vendes, más operación, más problemas, más caos, más clientes. Y sin ser rentable. Es una bomba de tiempo eso. Es una bomba de tiempo. Entonces, yo creo que coincido contigo que el principal problema para que... el principal problema por el cual una agencia no crece es porque no ponen atención en su rentabilidad. Hablamos de un ejemplo de la rentabilidad, ¿no? El ejercicio Pero así existen, pues, diferentes aristas desde donde atacar el problema de la rentabilidad. Otro problema por el cual tú ves que las agencias no crecen, algo que sea en común, un común denominador de los miembros. Todos están consumidos en la operación. Eso es muy común, muy común. A nosotros mismos nos pasa en ocasiones. Estoy consumido en la operación y es la operación inmediata. ¿Por qué? Porque necesito pagar la nómina, porque necesito tener un buen cierre de mes, pero todo es el hoy. Y entonces me consumo. Eso nos pasa, por ejemplo, cuando hay que estar avanzando con el contenido del programa y no hay quien no logra traer un buen avance por lo que su agencia le demanda, por lo que su agencia le implica, porque es un mes fuerte, porque es que acaba de entrar una cuenta nueva y el cliente tiene que estar toda la agencia para ese cliente. Entonces, el estar consumidos por la operación, pues es algo también de todos los días. O sea,
se enfocan tanto en los proyectos al diario, en la venta al día, en la cobranza, vaya, en las actividades que hay que hacer todos los días, tanto creativas, administrativas, de venta, que no les permite pensar en mañana, vivir para pasado mañana. Es el hoy. O sea, por estar viviendo al día, no planeas. Entonces, al momento de que la operación te consume, ¿en qué momento creces? No hay forma. Entras en un círculo vicioso que lo rompes o ahí te quedas. Oye, ¿no te has dado cuenta que la gran mayoría, en la primera impresión, cuando les dices, oye, es que tienes que tener tiempo fuera de la operación, y que su reacción es, pero ¿cómo? ¿Eso no se puede? ¿Es imposible? Sí. Y entonces hay quien le empieza a buscar tiempo el fin de semana o en las noches. Y yo lo que siempre recomiendo, ¿por qué? Porque ahora que mencionabas hace rato, Emilio, algo que a mí me funcionaba, Frank, pues la operación la teníamos que hacer. Pero yo tenía todos los lunes a la 1 de la tarde sesión con Emilio, con nuestro coach. Eso nos puso muchísimo orden. Yo sabía que no podía llegar a la siguiente semana con las manos vacías. Entonces, eso me ponía a mí deadlines para que me autoexigiera y al menos pudiera llegar a decir, Emilio, de los 5 puntos que teníamos que trabajar, en 3 estoy en blanco, pero en estos 2 hay algo de avance. Hay algo de avance. Y llevábamos un registro puntual de actividad, o sea, acciones que teníamos que hacer para la siguiente semana y cuáles se cumplieron y qué acciones se agregaban, y todo el tiempo estábamos tachando acciones y metiendo acciones nuevas. Sí. Oye, pero ¿qué hubiera pasado si no hubieran sido los seguimientos semanales y hubieran sido mensuales? Porque creo que hay importancia en la frecuencia. Sí, pues tomas un ritmo mucho más fluido, mucho más ágil, y el ritmo no solamente implica El ritmo es importante. avanzar, sino el ritmo implica generar una dinámica que se convierte en cultura. Un sistema. Ajá. Sí. O sea, ya se volvió algo. De hecho, en ese momento tú estabas en la operación de Endor. Yo también estaba en la operación de Endor. Ahorita tú y yo no estamos dentro de la operación de Endor. Y todos los lunes sigue la misma reunión con los asesores externos. Me di cuenta de la importancia de tener una visión externa que también te diga, y si este problema que lo quieres resolver así, mejor lo resuelves de esta otra forma. Bueno, no vamos a profundizar en cómo eran las sesiones de los lunes, pero me gusta ese tip que das de, bueno, a nosotros nos funcionó que cada semana teníamos un espacio de 2 horas específicamente para planeación y avance de planeación, para salirnos de la operación, y lo hicimos semanalmente y se generó una dinámica que nos generó un ritmo, que el ritmo es importante, que se volvió parte de la cultura, y que hoy, que tú y yo no estamos dentro de la operación desde ya más de un año, eso sigue funcionando así. Y fíjate que es algo tan de sentido común, que por ser de sentido común hay veces que es lo primero que hacemos a un lado. Porque no estamos diciendo el hilo negro, Frank. Es como hay un síndrome que es el síndrome de la cercanía, ¿no? Sí. Que lo ves tan sencillo, tan fácil, que no lo aprecias. Y cuando tengo que apagar un fuego es lo primero que dejo. Pero pues es abrir un boquete. Hay una frase que me encanta que creo que resume muy bien lo que acabas de decir, que es, si planeas al día, vivirás al día. Es decir, si tu única planeación es cuando te levantas en la mañana y haces tu lista de los 3 o 5 pendientes que tengo que hacer hoy y los tachas, y tu única planeación es diaria en las mañanas, pues tu resultado va a ser diario. Por lo tanto, si planeas al día, vivirás al día. Si quieres crecer, debes de tener la capacidad de planear. Ya ni hablemos de la semana completa, que eso es algo que entiendo que tal vez podrías estar haciendo. No.
¿Qué va a pasar en un mes, en 2 meses, en un trimestre, en un semestre y en el año completo y en los próximos 5 años? Fíjate que ahorita que dices esto, ayer estaba platicando por WhatsApp con uno de los CEOs que está actualmente en el programa y le decía, a ver, ¿cuáles son tus principales avances? Y me dijo, hay algunos que son así muy concretos, pero hay uno que es como intangible. Y justo me decía eso. A mí estar en el programa me ha ayudado a no traer la visión en la operación y generarme un pensamiento estratégico para ver más allá de la operación actual. Él funcionaba así antes. Consumido en la operación, dejó de funcionar así. Y hoy está reencontrando esa parte que es indispensable para el dueño de una agencia. Oye, y eso que dices es importante porque él, en el proceso de aceleración, ¿cuántos meses lleva? 4. O sea, en 4 meses ya logró delegar parte de la operación y concentrarse en la planeación. ¿Sí? Y sigue participando en la operación, pero ya no está absorbido y está viendo más allá del día de hoy. ¿Y cómo te lo contó? O sea, ¿cómo en su ánimo, tú qué percibes? Llegó, te dijo, Rob, ya estoy. Yo le pregunté, porque con algunos, con muchos, con los que están en tutoría, tengo una comunicación muy constante. Entonces, pues ayer así, tal cual, dije, a ver, ¿cuál es el mejor resultado que has alcanzado en los 4 meses que llevas? De lo que has trabajado. Y que ese resultado se lo puedas adjudicar a lo que has trabajado en el programa. Es una pregunta que he estado haciendo esta semana a algunos. Y con mucha claridad me lo dijo. Ya en una llamada por teléfono como que me había contado algo. Pero con mucha claridad me lo dice. Y lo hice con mucha satisfacción, tranquilidad también. Porque entonces la perspectiva cambia. Oye, ¿y cuál es la cara? Ya hace ratito que estábamos hablando de la rentabilidad y el ejercicio. Te das cuenta que no eres rentable y que muchas veces hasta estás regalando el trabajo. Cuando te ha tocado hablar con los CEOs que se han dado cuenta de esto, ¿cuál es su reacción? Pues es como una combinación entre frustración, de no es posible, ¿cómo me está pasando esto? Pero también tiene como que una dosis de alivio. Es decir, es normal, solamente me pasa a mí, qué bueno que ya me di cuenta. Y ahí viene el alivio, qué bueno que ya me di cuenta. Y entonces a partir de ahí es también una crisis de ¿ahora qué hago? ¿Cuáles son los ajustes que tengo que hacer para hacer el switch y reorientar? Entonces también sucede una crisis porque hay que tomar decisiones. Primer cosa que no hace crecer una agencia, no cuidan la rentabilidad, no le dan importancia a la rentabilidad. Segunda cosa que no hace crecer una agencia es la operación los consume por andar enfocados en el día al día y no planean. No le dedican tiempo a la estrategia y a cultivar una nueva forma de trabajar donde todo consiste en ver hacia futuro. Tercer cosa por la que no crece una agencia. Mira, yo creo, tú lo dices mucho y tú eres muy cuidadoso en eso, pero pocos se dedican a construir marca y a construir cultura. Muy pocos, es muy raro. Trabajan para otras marcas, pero no trabajan para su propia marca. Casa de herrero, cuchillo de palo. Sí. Y su marca, lo digo también en los términos de la cultura. ¿Cómo se vive la marca? Porque hay quien voy a regresar, pero vive al día. Entonces,
Y luego porque hay quien ni se le ocurre cómo, ¿eh? Pero cuando se dan cuenta, es como si hubieran abierto, no sé, la llave de agua y sale el chorro durísimo. Porque entonces toda esta parte es que sí, o sea, realmente me ilusiona, realmente quiero construir mi marca, realmente quiero que mi marca se viva y que entonces sea algo en donde muchos quieren vivir y como que se encienden. Eso es bien padre de palparlo porque es algo que literal sale como el chorro de agua, brota. Oye, creo que eso... Cuando arrancamos era una de las cosas que tenía súper en mente. Y así como dije que los primeros años de Endor había muchísimo caos, no había planeación, había falta de estructura, de procesos. Nos faltaban muchísimas cosas hablando del lado de negocio, de estructura. Pero algo que sí reconozco es que desde el día 1 de Endor yo tenía claro que si nosotros trabajábamos con marcas, teníamos que trabajar con la propia. Yo veía que las agencias hacían mucho esfuerzo para trabajar para sus clientes, pero no para su propia marca. Y dije, en casa de herrero, cuchillo de palo, esa frase a nosotros no nos va a pasar. Y creo que ha sido uno de los principales motores de Endor. La marca de Endor no la hemos construido en los últimos 6 meses o en el último año o en los últimos 2 años. No. Esa la hemos construido en los últimos 10 años, que son los años que llevamos haciendo pequeñas acciones diarias. Y algo que me gusta que dices es que la marca está muy relacionada a la cultura. Y sí, hemos tenido claro desde el inicio que aunque éramos una agencia de 3 personas y después de 5 y así poco a poco, desde que éramos 3, la cultura era parte importante. Creo que una agencia, además de estructurarse y de ver su rentabilidad, su planeación, no se debe de olvidar de su propia marca. Complementando a esto, hablamos ya de los 3 principales errores, o no errores, sino de los 3 principales motivos por los cuales una agencia no crece. Uno va relacionado a la rentabilidad, el segundo va relacionado a la operación y el tercero va relacionado a la venta, porque la marca nos provoca venta. Dentro del área de ventas, ¿por qué crees que a las empresas les cuesta mucho poder tener un crecimiento en esa área? A las agencias. ¿Por qué ves que no pueden crecer su facturación, que no pueden vender más? Mira, muy pocas tienen sistematizada la venta. Sigue siendo una venta artesanal en donde casi siempre alguno de los socios está full con esa parte y depende al 100%. Hoy me llegó un WhatsApp de alguien que me decía, es que yo no estoy vendiendo porque no tengo contactos. Así tal cual. Sí, no tengo contactos. Así tal cual. Entonces sigue siendo una venta muy artesanal. Se tiene que profesionalizar y se tiene que sistematizar la labor comercial. Eso implica estructura, eso implica planeación también. Pero pues es indispensable porque si no, no hay combustible para que el carro funcione y después se le quite el freno de mano. Sí, fíjate que lo primero que yo veo que le pasa a todos los miembros de aceleración de agencias es que la venta depende de ellos, o sea, directamente del dueño de la agencia. No la delegan, pero yo entiendo que eso pueda pasar mientras estás arrancando, en el primer año, en el segundo año, en el tercer año. Pero ya después de eso, que no tengas la capacidad de delegar la venta, ya indica que algo no está bien.
Y lo primero que he detectado platicando con los CEOs de agencias es que no lo creen posible. O sea, creen que la venta no se puede delegar. Y al momento que ellos creen eso, cualquier posibilidad que tuvieran no existe. Se cierran a la posibilidad de delegar su venta. Entonces todo está perdido. A veces lo han intentado, no ha salido y entonces con eso refuerzan ese escepticismo. Sí, porque el esfuerzo que muchos hacen para delegar la venta es incompleto. Hacen un 5% de lo que tenemos que hacer para poder delegarla. Obviamente, si haces nada más el 5%, no va a haber éxito en el poder delegar la venta. Y con ese poco criterio y con ese poco esfuerzo, y ese 5% es muy claro cuál es. Contrato un vendedor y lo pongo a vender. No funcionó. Contrato a otro vendedor y lo pongo a vender. Y de eso no salen. Y por eso creen que ya no hay, o sea, que la venta no se puede delegar. Ningún vendedor me funciona. He tratado con 8 vendedores y no se puede. Tengo que ser yo quien haga las cotizaciones. Tengo que ser yo quien vaya con el cliente. Y se clavan con esa idea y no se permiten entender y ver que esa forma es solo un 5% de lo que hay que hacer en el momento de delegar la venta. ¿Qué opinas tú referente a eso? Pues así tal cual es lo que veo, lo que escucho. Además, te lo preguntan mucho en las mentorías, pero el no me funcionó. Además, lleva de por medio 1 mes, 2 meses. Como si fuera ya nada más el plazo indicado, el plazo necesario para que el delegar y el sistematizar la venta quede resuelto. Entonces sí es algo muy común, es uno de los grandes dolores y a eso en parte me refería al principio cuando decía lo de la labor artesanal. La labor artesanal. Ojo, hablando de ese 5%, aquí les va una recomendación. Cuando vayan a contratar un vendedor, existen cientos de perfiles de personas que pueden cubrir un puesto como vendedor. No es lo mismo vender autos que servicios creativos. No es lo mismo vender seguros que servicios creativos. No es lo mismo vender paneles solares que servicios creativos. No es lo mismo vender publicidad de medios exteriores que servicios de publicidad creativos. Es decir, pueden haber excelentes vendedores de autos o de cualquier producto o servicio que tú quieras. Pero eso no significa que tengan el perfil para ser vendedores de servicios creativos. Entonces, desde ahí empezamos probablemente mal, probablemente no. Aprende a perfilar a tus vendedores para lo que tú necesitas. Una vez que tú perfilas al vendedor, tenle paciencia. O sea, otro error que veo frecuente es que contrato al vendedor sin saber si tiene el perfil o no. Y además de eso, inmediatamente lo pongo a vender. Y así no funciona. Existen muchas cosas que el vendedor tiene que aprender de tu negocio. Y eso no es inmediato. Las pruebas normales. Y tú sé el número que me vas a contestar. ¿Cuál es el tiempo promedio de prueba para un vendedor en una agencia? El que tú has visto que les dan de prueba. 1 o 2 meses. 1 o 2 meses. Algunos hasta 3 meses. 1 o 2 meses. Es decir, contratan a un vendedor, lo ponen a vender, les dan 2 meses de prueba. No funcionó. Ni siquiera conocen los servicios. No. 3 meses se requiere para que el vendedor conozca tus servicios, tus procesos, conozca tu equipo, aprenda pues, lo que ha hecho la empresa, tu forma de atender a los clientes. Son 3 meses de capacitación interna acerca de la empresa. Que claro que en esos 3 meses puede hacer esfuerzos de venta, pero no es
el foco más importante. Un vendedor se capacita al 100% en un promedio de 6 a 8 meses. Es decir, para que agarre ya un buen ritmo, para que traiga buen nivel, para poder demostrar que tiene la madera suficiente en el área comercial. Esto no quiere decir que tú tienes que esperar a que tu vendedor venda en el mes 6, en el mes 8. No, nosotros hemos tenido vendedores que venden en el mes 1. Pero el hecho de cambiar el enfoque y de tener claro que lo primero es que el vendedor aprenda todo lo relacionado a la empresa de manera interna y que después existe un proceso de cómo ir soltando ese vendedor a la venta, que es otro tema extenso que podemos hablar después, el tema de venta. Existen formas, entonces hay que saber cómo hacer el proceso para poder delegar la venta y no nada más creer que cualquier persona puede ser un buen vendedor de servicios creativos porque ya ha vendido cualquier otra cosa y ponerlo a vender y darle 2 meses de prueba y no funcionó y el que sigue. Si tú crees, más bien si tú has hecho esto y por eso crees que la venta no se puede delegar y tienes que ser tú quien hace la venta, pues tal vez ya sepas una de las razones por las cuales te está pasando. Y Ro, perdón, es que me inspiré mucho con el tema, tema de la venta. Está bien. Una cuarta cosa que tú veas que nos impide a las agencias crecer. Puede ser el espíritu de colaboración, la falta de espíritu de colaboración. ¿Por qué lo digo? Porque creemos muchas veces que el pastel nos lo podemos comer solos, cuando no es así. Y yo algo positivo que veo dentro del programa es que se construyen colaboraciones y colaboraciones reales. Hay quienes ya hasta, pues no hay, o sea, hasta han construido sociedades. Entonces es una mentalidad diferente a la que normalmente está en el mundo de las agencias, porque nos vemos como competencia. A ti te lo han dicho. A ver, pero pues ¿por qué estás formando a la competencia? En la medida que tengamos la mentalidad de que entre todos podemos sumar y todos podemos avanzar, hay un beneficio que se comparte y eso es un brinco en el crecimiento también. Entonces no hay, o sea, competencia sí, pero el pastel hay para todos y construyendo, o sea, se pueden construir buenas colaboraciones que nos ayuden a ampliar lo que nos comemos del pastel. Y yo veo que sí sucede. Sí, han salido proyectos colaborativos entre CEOs de agencias, sociedades. Y cuando yo me topé con un estudio de la industria naranja, que es la industria publicitaria, me impactó un dato del estudio. Y dice que el 68%, si no mal recuerdo, de los creativos en Latinoamérica no pueden vivir de su creatividad. Y que el 90% de esos creativos tienen un título universitario. Es decir, la mayoría de los creativos profesionales en América Latina que tienen un título no pueden vivir de eso, de su creatividad. Hablando en los diferentes rubros, agencias, diseñadores, comunicólogos, mercadólogos, copywriters. Y a mí me impactó. Entonces, en el momento que yo vi eso y me abre los ojos, digo, de alguna forma, lo que nos ha funcionado a nosotros lo tenemos que compartir. Porque a medida de que nosotros, los emprendedores creativos, bajemos esa cifra del 68% a lo menos que se pueda, la industria va a crecer. Lo que quiero decir con esto es que la forma para que la industria crezca y hayan clientes que sí paguen más y hayan más clientes educados, que esos son los principales dolores de las agencias cuando tú vas y preguntas. No, es que los clientes no saben del valor de esto, o ya llegó el cliente con sus clientadas, creen que son chilaquiles, o
este cliente es un piojo, no quiere pagar. Y todos esos problemas de agencias se derivan de que no hemos elevado la industria y no le hemos dado el valor a las ideas. Y la única forma de poderlo hacer es en colaboración. Esa es la importancia de la colaboración. ¿O cómo es posible que alguien crea que una sola persona puede cambiar la industria completa? Entonces, si los años siguen pasando y las agencias y los creativos en general no se unen para hacer cosas y cada quien está por su lado, la industria jamás va a crecer y siempre van a haber las mismas quejas. Creo que eso es importante en el espíritu de la colaboración que tú comentas. Y obviamente que la colaboración siempre nos va a ayudar a sumar talento, a sumar audiencias, a sumar creatividad. La colaboración trae muchos beneficios y es algo que desafortunadamente poco hay en la industria en la que estamos. Pues creo que es importante ese último mensaje, Ro. Y pues bueno, gracias, Ro, por compartir nuestras experiencias. 3 datos importantes, bueno, 4 con el último que diste. Hay que observar, estar muy al pendiente y ser como muy celosos de la rentabilidad. Ese fue el primero. O sea, ¿te refieres al resumen? No, que gracias. Pensé sí, que querías como que recapitular. No, está bien. Rentabilidad. Segundo, vivir más allá del día de hoy. Planear. Tercero, sistematizar la venta, dejar de hacer una venta artesanal. Que no te pase con tu marca Casa de Herrero Cuchillo de Palo. Es decir, está bien que le des lo mejor a tus clientes, pero también para ti mismo. Y la cuarta, colaborar. Despertar el espíritu de la colaboración. Gracias si nos acompañaste hasta este momento. Espero que la información que te acabamos de compartir te sea útil. Contenido como este hay muchísimo en YouTube. He hecho contenido. Si quieres darle un vistazo al estudio que dice que los creativos no pueden vivir de lo que aman y sus ideas, ese video está increíble. Te muestro información. Te hablo también de cómo sí puedes vivir de tus ideas. Un poquito de lo que platicamos, Ro, desde otro ángulo. Te paso algunos consejos. También estamos próximos a abrir la 4ª generación de aceleración de agencias. Estate pendiente. Lo voy a publicar en mi Instagram, ahí en las historias y probablemente en el feed. Me puedes mandar un DM y con mucho gusto te hablo más de este programa. De verdad que si tú no has encontrado las respuestas a lo que acabamos de platicar y a muchas otras que seguramente tienes, el programa te va a dar la claridad y créeme que te va a ayudar. Por nuestra parte, el equipo de Academy, Ro, yo, vamos a hacer todo para que tú puedas lograr no solo delegar la venta, no solo delegar la operación, delegar la agencia y tener una agencia rentable que te permita vivir de lo que amas. Nos vemos en el próximo episodio, en el próximo video de YouTube. Hasta la próxima.